Doctor, cuéntenos un poquito, le contamos a la audiencia, usted está formando parte de la Comisión Federal de los Abogados Pro Vida, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, esta comisión se formó hace muy poquito, se formó luego de la votación en diputados, luego de que tenga media sanción. Hasta entonces nosotros éramos un grupo simplemente de abogados que veníamos trabajando en la lucha por todos estos temas, pero bueno, la media sanción nos llevó a tener que organizarnos directamente como una comisión, y bueno, ahí nos empezamos a unir, creamos una página, empezamos a convocar abogados, algunos otros se fueron jugando por su propia cuenta, y hoy en día tenemos una extensión alrededor de todo el país. Tenemos representantes, referentes de la comisión en, no te digo todas las provincias, pero en la gran mayoría de las provincias tenemos al menos un representante que va haciendo sus movimientos directamente en la provincia. Perfecto. Usted tuvo el día miércoles haciendo ahí las comisiones en el Senado. ¿Nos cuenta algo de su participación? Sí, bueno, ese día fue la verdad muy interesante, fueron muy buenos especialistas, tanto del derecho como de la medicina, y también fui yo representando a la comisión. La verdad que fue un momento muy bueno. Habían pocos senadores, de verdad, para decir la verdad, pero a la vez hay que entender de que este tipo de plenario se hace sobre aquellos que integran la comisión. Si bien pueden venir otros senadores, este es específico porque son los que se encargan de hacer los dictámenes. Así que bueno, hubo un grupo importante en relación a los que tienen que hacer los dictámenes, pero bueno, muy bajo en comparación con la totalidad de senadores. De todos modos, lo que tratamos fue dar un mensaje contundente, digamos, cosa de que no solo llame la atención de aquellos que hayan ido a ver, sino que, bueno, una vez grabado y difundido, llegue masivamente, tanto a la gente que lo puede ver en sus casas como a los demás senadores y a sus asesores, digamos. Hay una tendencia, una cuerda más del lado de la aprobación de la ley, o en los medios, o es una apariencia de lo que estamos a favor de la vida. La verdad, para mí hay más un favoritismo, digamos, a favor del aborto, para mí por varios motivos, sacando los intereses económicos que seguramente hay, y sería difícil de comprobar, pero seguramente hay. Sacando eso, yo creo que también hay una cuestión ideológica que está siendo impuesta, y que bueno, dentro de los jóvenes tal vez lo tomen en cierto sentido como una moda esto. O sea, totalmente. Mis compañeras usan el pañuelo verde, yo también lo uso para pertenecer, y esto se ha visto mucho en los medios cuando le hacen entrevistas a las chicas que claramente no saben nada. Totalmente, sí. No tienen idea porque nunca han quedado embarazadas, nunca han hablado con alguien sobre lo que es un embarazo en sí, y mucho menos sobre lo que es un aborto, así que salen a luchar y defender por un tema que no conocen. Y después lo que veo que ocurre mucho es que mucha gente habla sobre el aborto y discute en términos generales, pero hace mal porque no hay que discutir sobre el aborto en términos generales, sino lo que hay que discutir es qué es lo que se va a votar, qué es lo que va a salir finalmente como ley, porque respecto al aborto, que es un tema tan controversial, cada uno puede tener individualmente un punto de vista distinto y una opinión al respecto, pero lo único que es concreto es realmente lo que se va a votar, en definitiva, va a afectar al país. Lo que va a quedar como ley, en definitiva. Claro, en definitiva es eso. Entonces yo veo muy poca discusión sobre lo que dice el proyecto, y mucha difusión y mucha discusión sobre los derechos de la mujer, y bueno, todo lo demás que dicen, los eslogan que arman, aborto legal para no morir, esto de legal, seguro y gratuito, que yo el miércoles traté de decirle que no es así, es simplemente un eslogan, pero son falacias. Sí, y veo muchos grises también en cuanto a la ley, por ejemplo, en
en cuanto a lo institucional, en los centros de salud, que algunos, ya muchos, he visto que no van a estar realizando, no solamente como en lo individual, como el profesional médico individual, dice yo no lo hago, sino también como institución. ¿Qué pasaría si eso se aprueba? ¿Está en la obligación ese centro de realizar abortos? Sí, y eso es muy bueno que lo preguntes, porque hay que aclarárselo a la gente y hay que aclarárselo a los médicos y a las instituciones. Según el proyecto, primero los médicos solamente van a poder objetar si quedan inscritos en un registro. O sea, ¿cómo es hoy y cómo sería si sale el proyecto? Hoy en día cualquier médico puede decir que yo no lo hago porque esto va en contra de mis principios, yo soy religioso, yo hago tal cosa, yo no lo puedo hacer esto, te digo a alguien que sí lo haga. Hoy en día alguien puede decirlo, simplemente lo confiesa en el momento y ya está. Ahora, si sale el proyecto, no va a poder hacerlo. Previamente va a tener que hacer una carta al director de la institución, que el director de la institución haga pública la objeción de conciencia y que a la vez derive sus datos a un informe, un registro que se va a hacer según el proyecto, para que quede anotado como un objetor de conciencia. Una vez que se haga eso, ahí sí va a poder objetar, digamos, y esto primero a los médicos les va a traer un montón de repercusiones, porque pensemos en esto: el hospital público, que está obligado a atender a la gente, no va a contratar a un médico que sea objetor de conciencia, totalmente, porque va a ser un médico limitado, digamos. Entonces esto puede llegar a traer problemas y complicaciones al propio trabajo de los médicos, desde el punto de vista, bueno, más allá de las persecuciones que hagan cuando se publique los datos de los médicos y el motivo por el cual se declaran objetores. Esto puede ser una persecución, un inicio de persecución. Entonces, desde ahí hay que tener mucho cuidado, es peligroso. Y desde el punto de vista institucional, yo escuché a algunos expositores decir erróneamente que la objeción de conciencia institucional no existe porque la institución no tiene conciencia. Eso es un error de concepto, la verdad. ¿Por qué? Te lo voy a contar desde varios puntos de vista. Primero, el concreto y la objeción de conciencia institucional no existiría, entonces los redactores del proyecto no lo hubiesen prohibido, claro, de por sí. Segundo, si no existiría, no le hubiesen impuesto penas al director de la institución que entorpeciere que se practique un aborto en ese lugar. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué voy a eso? Imaginemos el caso en el cual todos los médicos de una institución, vayamos en concreto, por ejemplo, una institución de salud privada que está ayudada, recibe donaciones, o que incluso desde sus principios fue sustentada por una fundación cristiana, o la propia Iglesia Católica. En este momento no importa qué tipo de religión sea, pero imaginemos de que por sus principios ellos fueron creados inicialmente en base o con una base cristiana. De hecho, digamos, que lo hay, y muchos de estas instituciones. Sí, las hay, y hay muchísimas. De hecho, las mejores, de hecho, sí, que apuntan a la contención familiar y a la ayuda a la mujer embarazada, la mayoría son cristianas. Entonces, es peligroso esto, porque imaginemos este caso. Esa institución, según el proyecto actual, está obligada, directamente lo tiene que practicar. Entonces, si vienen con el convencimiento de que la objeción de conciencia institucional no existe en realidad, y supongamos de que quieren hacer una modificación del proyecto y lo sacan, pero no sacan las penas a la autoridad de la institución, nos encontraríamos con el supuesto en el cual quizás todos los médicos de la institución, todos, cada uno individualmente, se declara objetor de conciencia. Y nos encontramos con el tema de qué pasa con la autoridad de la institución que queda obligada, de todos modos, a que se practique el aborto. ¿Qué tendría que salir a contratar a un médico en particular, un médico abortista, para que lo practique? Tendría que practicarlo él. Porque si no, las penas son graves. Hay inhabilitación de la matrícula, hay condenas penales. ¿Hay condenas penales? Sí, hay condenas. No, le preguntaba si está contemplado una condena penal en el caso de que, por ejemplo, profesional no se haya inscrito en esa lista. Claro, sí la hay, porque el proyecto lo que dice hace como una relación inversa al asunto. Dice, no tendrá consecuencias aquel profesional
que haya hecho todo bien, digamos, yo te lo estoy parafraseando, acorde a lo que diga este proyecto y se haya inscripto. O sea, aquel que siga todas las líneas, todos los lineamientos de lo que dice el proyecto, es como que no va a tener consecuencias. Ahora, ¿qué ocurre con aquel que no lo haya hecho? Claro. Entonces, si un médico no se inscribió dentro del registro de objetores de conciencia y se le presenta un caso, no va a poder decir, no, esto va en contra de mis principios, esto es para mí un pecado, esto no lo puedo hacer, no, lo va a tener que hacer, claro, porque si no lo van a denunciar, y tras la denuncia va a haber una investigación, y si él llega a decir, no, yo no lo puedo hacer porque soy objetor de conciencia, le van a decir, te hubieses inscripto. Claro, es gravísimo. Entonces, es gravísimo, le va a caer una denuncia penal, porque el propio proyecto impone años de prisión directamente, y también consecuentemente la inhabilitación de la matrícula por el doble de tiempo de la condena penal. ¿Qué hacemos, doctor, con esas leyes que a veces se contraponen a esta misma ley? Por ejemplo, hay asignaciones, por ejemplo, la asignación universal por hijo que se empieza a cobrar desde el embarazo. Es como una incongruencia en cuanto a esa asignación y a esta ley que se está queriendo votar. Sí, así es. Es una incongruencia, como vos decís. ¿Por qué? Porque nos encontramos con muchas leyes que desde la democracia en adelante, incluyendo la reforma de la Constitución del 94, han venido a otorgar derechos, cada vez más derechos, en el buen sentido de la palabra, progresivos, aunque no lo son, después podemos hacer una declaración sobre eso, pero sí han dado y reconocido derechos a cada uno, y uno de ellos es el reconocimiento de la vida desde la concepción. Y eso surge directamente de la declaración interpretativa que hizo la República Argentina cuando incorporó a la Convención de los Derechos del Niño, en 1990. Desde 1990 Argentina dijo en una ley, para la República Argentina se entiende que niños es desde la concepción. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que desde 1990 Argentina reconoce la vida desde la concepción. Eso es muy importante. Por lo tanto, claro, por lo tanto va a haber una discrepancia tremenda entre esta ley si sale y esa ley que sigue vigente. Sí. O sea, va a haber un choque. Y te estoy hablando simplemente de una ley que algunos dicen tiene jerarquía constitucional y otros ya la discuten. No importa, porque de todos modos va a ser una ley vigente, que este proyecto no se encarga de derogarlo. Entonces, va a haber un choque. Y eso es lo primero que te puedo mencionar. Porque tenemos la reforma constitucional del 94. En la reforma constitucional del 94, primero en el artículo 75, inciso 22, se incorporaron una gran cantidad de tratados de derechos humanos, tratados internacionales de derechos humanos, que todos dicen que personas es desde la concepción. Claro. Entonces, y además en el 94 se hizo un cambio jerárquico en cuanto a las leyes y a los tratados, y se dijo de que los tratados están por encima de las leyes. Y no solo por encima de las leyes, sino lo que están mencionados justo en ese artículo están a la misma par que la Constitución. Entonces, tienen el mismo valor. Ya lo dice una ley, ya lo decía una ley desde 1990, ahora lo dicen los tratados internacionales desde 1994, y te puedo sumar algo más. El artículo 75, inciso 23, que es el que le sigue, en la Constitución, dice expresamente que debe protegerse al niño desde el embarazo. Desde el embarazo, sí. Y lo dice expresamente, lo dice justo el artículo 75, inciso 23, habla sobre la seguridad social. Entonces, ese artículo luego se usó para argumentar y fundamentar justo lo que vos mencionabas antes, que son las asignaciones universales por hijo, claro, las asignaciones... se basaron en eso. Claro, la asignación por maternidad, las asignaciones por embarazo, la asignación prenatal. Todas esas asignaciones surgieron de la interpretación de ese artículo de la Constitución. Si hay que proteger al niño desde el embarazo, entonces el Estado, cuando va a hacer una asignación, tiene que ser una asignación desde el embarazo.
Claro, claro. Ahora, la pregunta, tal vez no me lo podrá responder, pero ¿qué están trabajando entonces, primero en diputados, después ahora en senadores, sabiendo que están trabajando en, a ver, en una ley, una posible ley que se contrapone a otro? Creo que los senadores deben saber las leyes de la Constitución, ¿no es cierto? Deberían saberlo. Algo que yo les mencioné ayer, que luego me enteré que no les gustó mucho a los senadores, ayer no, el miércoles, perdón, en la exposición, yo les dije de que respeten la constitución de sus provincias, porque Sí, la gran mayoría de las constituciones provinciales, te puedo nombrar Córdoba, Catamarca, Salta, Buenos Aires, Chubut, esas constituciones tienen un artículo directamente que habla de los derechos reconocidos en la provincia. uh-huh. Y uno de los derechos reconocidos dice a la vida desde la concepción. Claro. Entonces, no hay nada que discutir. Y los senadores, y algo que, te vuelvo a decir, no les gustó, pero se los dije, los senadores representan a su provincia. Totalmente. La función del senador es representar a la provincia. Entonces, si la constitución provincial ya de por sí dice que se respeta la vida desde la concepción, el senador tiene que respetar la constitución de su provincia. Uh-huh. No puede apartarse directamente y dar una opinión personal propia, claro, o en base a intereses de terceros, digamos. Uh-huh. El senador tiene que representar a su provincia, entonces tiene que oír a su provincia. La gente lo votó para que él las represente, Uh-huh. no para que haga lo que quiera. En el caso, doctor Elías, si se aprobara este proyecto, ¿cuál sería el marco jurídico a seguir con respecto a lo que me está contando? Sí, bueno, lo principal que sería son planteos de inconstitucionalidad, que ya se ha mencionado. Ya en la Corte Suprema. Sí, aunque arrancarían directamente, esto hay que reverlo porque el propio proyecto dice que no se van a poder hacer juicios al respecto. Entonces, ya se verá cómo nos manejamos, pero seguirán haciendo planteos de inconstitucionalidad. Lo más probable es que se hagan inicialmente en los juzgados y que vayan subiendo a la Cámara, a la Corte, pero planteos directamente de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque en Argentina existe lo que se le llama el control de constitucionalidad difuso. Eso quiere decir que no hace falta ir a la Corte directamente para plantear la constitucionalidad o inconstitucionalidad, sino de que un juez de primera instancia, un juez de un juzgado de barrio directamente, puede analizar la Constitución y ver si es contrario o no a la misma. Uh-huh. Entonces, ¿esto por qué? Porque le trae muchas más facilidades a la Corte, si no la llenarían de juicios. Uh-huh. Y entonces cada juez lo va a poder rever. Tengamos en cuenta esto, este proyecto, si sale como ley, afecta a muchas personas, y esto es lo principal que la gente que escucha tiene que darse cuenta. Principalmente el derecho a la vida, ya lo mencionamos por supuesto, pero también tenemos el derecho a ser padre del progenitor. Totalmente. Que es igual de responsable, claro, en la concepción de ese niño. Y esto nos han discutido incluso, porque nos dicen, no, vos cómo vas a proteger a un violador, le vas a dar voz y voto a un violador. No, te estoy diciendo, la persona casada, una pareja casada directamente, como para ir a lo más formal posible. Sí, sí. Una pareja casada en la cual los dos fueron responsables de la concepción, el hombre no tiene voz ni voto. Eso es una locura. La mujer hasta los 3 meses y medio puede decidir ella, sin preguntar a nadie, sin que nadie decida, nada más que ella, sobre qué hacer con ese embarazo. Uh-huh. Y 3 meses y medio encima es una locura. Totalmente. Es una locura de tiempo. Entonces, todos los padres que se encuentren en esa situación, todos los hombres podrían iniciar un juicio. Ahí ya tenemos una suma gigante de juicios. Totalmente. Ahora, te tiro otra, por ejemplo. El proyecto dice que, esto repercute mucho en mucha gente, tiene que incluirse esta ley, si sale, dentro de la educación sexual integral en los colegios, sí, las llamadas ESI. Uh-huh. Entonces, si incluyen esta ley en las ESI, van a tener que enseñarle en los colegios a los chicos, desde cualquier currícula, que es lo que dice el
tiene la mujer. Claro. ¿Se entiende? Qué tremendo. O sea, por un lado, es tremendo. Sí, o sea, sí, tengamos sí, en sí, cuenta que el Código Penal actual, el vigente, el aborto lo tiene incluido dentro de los delitos contra la persona y delitos contra la vida. Y si sale este proyecto, lo van a poner como un derecho de la mujer de matar directamente a su hijo. Y le van a buscar la vuelta de enseñárselo a nuestros hijos. Entonces, esto también tiene que entrar a la gente y tiene que entender de que se tiene que mover, no tiene que permitir que esto suceda, porque si no los padres entiendan de que a sus hijos primero les van a enseñar esto. Sí, sí, sí. Entre otras cosas. Primero, entre otras cosas. Y después está el punto de vista de los docentes. Claro. Hay muchos docentes cristianos. Sí, sí, Ellos sí. no van a querer enseñar que abortar es un derecho. ¿Y qué van a poner en juego? Su carrera. Entonces, esto es una locura. Sinceramente es una locura lo que quieren hacer. Y también estoy viendo, a lo mejor, doctor, usted no está, no es parte de su ámbito de trabajo, pero está empapado en el tema y puede dar nota también, en cuanto a lo que le va a costar al Estado, sabiendo en las condiciones que está algunos hospitales públicos, por ejemplo, o a la misma institución privada. Sí. Mirá, yo no soy economista ni estadista, pero en la comisión hicimos un comunicado en el cual analizamos todos estos puntos. Yo sí soy escritor y antes de que salga este tema de debate yo ya había escrito algo respecto sobre los costos, costos objetivos de lo que podría salir hoy en día. Según los cálculos, primero lo que hay que tener en cuenta es que el misoprostol, que es la droga que quieren usar, sale aproximadamente 500 pesos por pastilla. Obviamente es valor dólar, pero yo te lo traduzco, 500 pesos por pastilla. 500 pesos por pastilla, pero no es solamente una pastilla la que se toma. Según la Organización Mundial de la Salud, está recetada hasta 4 pastillas por aborto. Entonces tenemos que convertirlo en 2.000 pesos. Claro. Y además, según la Organización Mundial de la Salud, cuando explica cómo practicar un aborto, lo que dice ahí es que también tiene que ser acompañado por otra droga que se llama mifepristona. Se estuvo diciendo al principio de que las dos drogas eran abortivas, pero en realidad no. Una trabaja sobre un punto, sobre algo en particular, y la otra termina produciendo la evacuación. Entonces tienen que tomarse en conjunto, esto según la recomendación de la OMS. Claro. Entonces es el doble de gasto, ¿no? Como para ser claros. Claro. Ahora, si uno hace esa suma, esa pequeña suma, por una persona, tiene que multiplicarla luego por lo que vienen diciendo, que para mí no es verdad, pero hay que usar el número, los 600.000 abortos que dicen que se practican al año. Claro, hay que usar esos números que dicen. Claro, hay que sacar esos números. Entonces, cuando uno hace la suma por 600.000, que son el mínimo de cantidad de pastillas que van a tener que tener para enfrentar los abortos que se van a dar al año. Entonces, ese número ya, creo que lo mínimo que decían los economistas era 1.000 millones de pesos al año. Y era lo mínimo. Era lo mínimo. Y además te digo algo. El misoprostol, o sea, el aborto medicamentoso, solamente se puede practicar hasta ciertas semanas. Yo, según había visto una investigación en Francia, hasta la 7ª semana era recomendado. Ahora, si uno entra en la página de la Planned Parenthood, la página oficial de la Planned Parenthood, ellos recomiendan tomarlo hasta la semana 10. Ahora, sea 7, sea 10, no importa. ¿Por qué el proyecto quiere hacer el aborto hasta la semana 14? Claro, entonces de ahí... Claro, ¿qué va a ocurrir ahí? Y toda esa cantidad de semanas que no van a poder ser cubiertas con el fármaco, digamos, van a tener que ser asistidas quirúrgicamente. Claro. O sea, un médico va a tener que hacerles una extracción. Aún más caro, supongo. Es aún más caro porque requiere de un instrumental abortista que van a tener que comprar. Entonces, y un equipo de médicos. Y un equipo de médicos, sí, por supuesto que ese es el otro punto también, que tengamos en cuenta de que hay provincias que quizás tienen una salita cada 100 kilómetros, que tienen una enfermera trabajando, que se van turnando, de hecho, hay muy poca gente, y este tipo de prácticas requieren
de un montón de profesionales que estén atentos. Entre ellos, o sea, desde lo básico necesitas una enfermera, un médico que sea encima cirujano por las dudas porque te puede producir un derrame, y un anestesista. Esos tres por lo menos. Y además, la sala, el hospital, la clínica, tiene que estar equipado con sangre, porque esta mujer se puede ir desangrada. ¿Por qué? Porque el misoprostol te produce una hemorragia masiva para que puedas expulsar. Y el aborto quirúrgico lo que hace es meter, básicamente, te lo digo muy, muy brutalmente, un bisturí adentro. Entonces, eso puede llegar a no solo matar una vida, sino de que también raspar las paredes de la mujer, las paredes del útero, y producirle un sangrado que desde adentro, ¿cómo lo frenas? Claro, tremendo. Entonces, tienen que tener un servicio equipado para tener para poder realizar cirugías, y además tienen que tener sangre para poder reponer que esta mujer se está yendo en sangre. Entonces, es mucho más grande de lo que dicen. Es mucho más grande de lo que piensan, y la Argentina yo no creo que esté equipada actualmente para afrontar esto. No lo creo. No lo creo, la verdad. La verdad que no lo creo, ni en la condición económica, ni instrumentación, ni profesionales que estén de acuerdo con la práctica. Doctor, le comentamos a la audiencia que compartimos la misma fe cristiana. Usted también es creyente, y como última pregunta, para no quitarle más tiempo, ¿qué rol tiene que cumplir la Iglesia en este punto? Bueno, eso es muy interesante, la verdad. Yo soy cristiano evangélico, voy a la iglesia siempre, digamos, todos los sábados y domingos, siempre que puedo, y estudio mucho también la palabra. Últimamente, hace unos meses, hice un análisis sobre una relación entre el aborto y la Biblia, digamos. Y me encontré con muchas cosas llamativas. Por ejemplo, no sé, Jeremías fue directamente escogido desde el seno materno, o sea, antes de nacer él ya había sido elegido para hablar al mundo. Qué tremendo. Después, si nos vamos, tremendo. De hecho, bueno, si nos vamos más atrás, dentro de los 10 mandamientos nos encontramos con el no matarás, que ese también es muy fuerte, pues ya sabemos que ahí hay una vida. Y por supuesto tenemos los ejemplos claros de Jesús dentro del Nuevo Testamento, que Jesús lo que él ha dicho en varios de los textos es: hay aquel que le ponga la mano a estos pequeñitos, mejor fuera de que se ate un cuello, una soga en el cuello y una piedra de molino y se echa al mar. Claro, una piedra de molino y se echa al mar. Entonces es bastante peligroso. Aquel que rechaza a estos pequeños, que rechaza esta lucha, está rechazando a Jesús directamente. Entonces yo diría que tengan en cuenta eso. Y algo que un hermano de la iglesia me comentó, porque a mí me estaban atacando luego de la exposición en el Senado. Tuve bastantes digamos, ataques por parte de los sectores proabortistas, y a mí me habló de un ejemplo que creo que está en el libro de Nehemías, que son los de Zambalá, que estaban construyendo el muro, y los atacaban, y a la vez los menospreciaban y decían: estos débiles judíos que no van a poder. ¿Y qué terminaron haciendo? Tuvieron que tener una espada en una mano y una pala, digamos, para trabajar, una cuchara en la otra. Bueno, yo les diría que estamos justamente en este punto. Hagamos eso, luchemos, o sea, desde un punto de vista espiritual, oremos, hagamos todo lo necesario que tengamos que hacer, y mantengámonos firmes y unidos en familia, pero también tengamos la espada en la mano. También salgamos a luchar. Si pueden salir a marchar, marchen, porque tengan en cuenta que los senadores cuentan votos, entonces ellos tienen que ver que el pueblo evangélico es mucho, y que va a dejar de votarlos si ellos votan a favor de una ley como esta. Totalmente. Entonces, mi consejo al pueblo cristiano: salgan y háganse ver. Demuéstrenle a los senadores, demuéstrenle
queremos una ley como esta en este país. Bien. Doctor, le agradezco muchísimo, ha sido muy enriquecedora la entrevista, espero que no sea la primera y la última vez, y la verdad, se nos acaba el programa y nos encantaría seguir hablando, pero ha dejado puntos muy claros para, no solamente para estar pensándolo, sino también para estar orándolo. Le agradezco mucho, doctor. Sí. No, por favor, gracias, bendiciones a todos, y bueno, luchemos, te digo una cosa más, el 8, que es el día que se vota, ese día traten de estar todos ahí luchando, haciéndose ver, porque es el día que los senadores y sus asesores se van a dar cuenta que somos más. Desde ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, estamos haciendo una movilización para estar acompañándolo, porque creemos que muchos han puesto su rostro, su espalda, están llevando una carga pesada, como usted, y nosotros queremos apoyarlo también, el trabajo que muchos están haciendo a favor de la vida. Un gran saludo y el agradecimiento nuevamente, doctor. Bueno, gracias a usted, bueno, estamos en contacto. Bien. Nos vemos. El doctor Elías Badalasi, parte de la Comisión Federal de los Abogados Pro Vida, aquí en Tu Mejor Mañana.